Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el Gumiel religioso. Seguimos dentro de lo que es la iglesia de Gumiel de Izán y me he quedado sorprendidísimo por la cantidad de retablos y el número excelso de santos y de diversas devociones que centraron durante muchos años la piedad y la devoción de las personas de esa villa burgalesa. En muchos pueblos hay muchos retablos, hay muchos santos y hay mucha imaginería, pero me he quedado impresionado de la calidad y que prácticamente la iglesia es no un pequeño museo, sino un mediano museo, sobre todo de tallas muy buenas, de tallas de nuestro Renacimiento. Algunas son populares, no lo vamos a negar, que hay muchas donde no se puede seguir la historia de cada una de ellas y del autor que las hizo, pero son interesantísimas. También se nota que aquel monasterio que estuvo, el de San Pedro de Gumiel, durante años establecido en la villa, aportó una gran riqueza de elementos históricos y artísticos, más artísticos o a la par históricos y artísticos, y algunos de los cuales han terminado en lo que es esta iglesia y podemos contemplarlos todavía. Pero antes de pasar a este Gumiel religioso, a este Gumiel de culto de su iglesia parroquial, esa iglesia de reminiscencias o de contraste con la de Petra, con la nabatea iglesia de Petra de Jordania, vamos a volver a lo que nos está llevando a descubrir un gran interés, que yo sabía que los temas estos bélicos de espías, de submarinos, de hundimientos de barcos, y sobre todo en Canarias, y sobre todo en la Guerra Mundial, y sobre todo en cosas que estaban pasando cerca nuestro, pues es una cosa que también nos atrae. En la zona de operaciones para los submarinos italianos alrededor de Canarias se fija más bien entre los años 1940-1941. La conquista de Dinamarca y de Noruega por la Wehrmacht y sobre todo la destrucción de los ejércitos aliados en Bélgica y en Francia alentaron a Mussolini a entrar en la guerra en junio de 1940. Franco también se sintió tentado a participar en la contienda con el fin de conseguir sus reivindicaciones territoriales, su ansia africanista, planteadas al Tercer Reich junto con una oferta de beligerancia española. En este sentido, la declaración de no beligerancia realizada por el dictador español ese mismo mes ha sido interpretada como una prebeligerancia a la espera de un momento oportuno para participar oficialmente en la guerra cuyo fin parecía considerarla próxima, pero la beligerancia española fue rechazada inicialmente por Alemania al considerarla innecesaria, y las negociaciones desarrolladas en septiembre y octubre de ese año, cuando Gran Bretaña seguía resistiendo, condujeron a la firma de los protocolos de Hendaya, por los que el gobierno español se comprometía a entrar en la guerra, pero sin concretar las fechas hasta conseguir garantías alemanas para sus aspiraciones territoriales. Gran Bretaña también intervino en el mantenimiento de la neutralidad española, no solo mediante la presión económica, sino también a través de los contactos con la oposición monárquica y especialmente el soborno de importantes miembros de la cúpula militar
para que indujeran a Franco a permanecer fuera de la guerra. Esto todavía está por desempolvar mucho, pero Inglaterra soltó mucho dinero para mover voluntades de generales que influían en Franco. No obstante, y pese a la falta de acuerdo para concretar la beligerancia de nuestro país, la colaboración de España con el Eje se intensificó durante los siguientes años, llegando al extremo de enviar una división, la División Azul, a combatir contra la URSS tras la invasión de esta por las fuerzas alemanas. La declaración de no beligerancia española del 12 de junio de 1940 fue precedida de 2 días antes por la beligerancia italiana, que convirtió a Canarias en una de las zonas de operaciones para sus submarinos. Italia disponía de una de las flotas de submarinos más numerosas al comenzar la guerra, con 121 unidades, pero la mayoría habían sido diseñadas para combatir en el Mediterráneo y solo 12 estaban preparadas para la navegación oceánica. ¿Qué quiere esto decir? Que tenían poca autonomía. Los submarinos que tenía Italia era para andar alrededor de Italia una semana, 10-12 días, pero no para estar un mes o un mes y medio fuera, como hicieron luego los submarinos, los U-Boot alemanes, a lo largo de todo lo que era el mar Atlántico. A pesar de ello, en el acuerdo de Friedrichshafen, firmado el 21 de junio de 1939 entre la Kriegsmarine y la Regia Marina, la delegación italiana se comprometía a desplegar 12 submarinos en el Atlántico dentro de una zona de operaciones cuyo límite septentrional se situaba a la altura de Lisboa. Esto dejaba los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias, junto con el espacio marítimo correspondiente entre la costa sur de la península ibérica y la fachada atlántica de Marruecos, como zona de caza para los submarinos italianos. Dado el intenso tráfico marítimo que en tiempos de paz discurría entre estos puertos, parecía razonable esperar muchas oportunidades o posibilidades para diezmar la flota mercante británica, pero el resultado no se correspondió con las expectativas. Poco después de la beligerancia italiana, el submarino Giuseppe Fanci atravesó el estrecho de Gibraltar para atacar el tráfico marítimo británico y francés a la altura de las Canarias, en una zona de operaciones delimitada por los 26 grados del Cabo Bojador y los 30 grados norte entre la costa africana y los 20 hacia el oeste, hacia la parte de la mar Atlántica más sin islas, que ya estaban más alejadas de las Canarias. Desde el 17 de junio de 1940 y durante 4 días patrulló entre las islas, y del 17 al 18 de junio estuvo entre Lanzarote y Fuerteventura. Del 18 al 20 del mismo mes permaneció al sur de Gran Canaria y finalmente entre los días 20 y 21 patrulló al norte de Gran Canaria y de Tenerife. Al no encontrar barcos enemigos, el 21 por la noche se trasladó hasta Madeira, zona asignada a otro barco, el Capellini, que no había conseguido pasar el estrecho, y entre las conclusiones extraídas de esta misión en Canarias destaca la suposición de que tanto el tráfico de buques sueltos como los convoyes británicos hacia el sur de África debían pasar al oeste de ese archipiélago, incluso al oeste de las Azores, pues todos los barcos que fueron encontrando eran barcos neutrales. Participación italiana, veremos luego algunos de los submarinos, voy a hablaros de los submarinos que más están identificados como que anduvieron en lo que era la zona canaria, que tampoco vemos que fueron muchos, pero que tienen historias interesantes. Pero vamos a volver a donde nos habíamos quedado la última vez, que era en el interior de la iglesia de Gumiel de Izán.
y estamos frente al retablo de la Dolorosa. Este es un retablo, por lo que yo entendí cuando estuve allí, que era de una profunda división, porque allí llevaban los padrinos, eran los que llevaban allí a los niños antes de bautizar, a rezar el credo y todas estas cosas que eran vamos a decirlo, de gran piedad popular y de gran sabor, ¿no? Los que igual lo miran desde fuera, pues piensan que es una cosa de una piedad sensiblera y que no ofrece grandes atractivos, pero para la piedad popular del pueblo era muy importante. A unos metros del altar de la Dolorosa y en la misma nave del Evangelio está erigido sobre una escalinata de piedra el altar retablo de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es muy importante porque nació en Caleruega, que está cerca, entonces, claro, los dominicos fueron muy importantes y el culto a Santo Domingo en la zona de Burgos, y en esa zona en concreto, está extendidísimo. Y la devoción de Santo Domingo de Guzmán, como os digo, es inmemorial. Esta devoción se hace leyenda en Gumiel cuando los ángeles tocan a misa en el cielo, el demonio hace reír al santo y van tirando piedrecitas que conmueve a la ingenuidad. Es una historia, una leyenda que se oía a los antepasados de este pueblo y que la relacionaban con la devoción dominicana. Este pueblo tiene el honor de creer o de pensar que Santo Domingo de Guzmán estudió allí las primeras letras, que estudió en esa colegiata las primeras letras. Y también es así representado en unas modernas vidrieras del Torreón de los Guzmanes de Caleruega, situada como os digo, muy cerca de Gumiel. El retablo es de madera, de estilo barroco, que fue construido en 1726 en sustitución de otro muy antiguo y de menores dimensiones, contribuyendo a los gastos cada uno de los hermanos de la cofradía de Santo Domingo con 60 reales. Consta de 2 cuerpos. En el inferior, en una hornacina, se halla una imagen grandiosa y severa de Santo Domingo, con la forma iconográfica tradicional, un libro en las manos, rosario y un perro portador de la antorcha a sus pies. Y en el superior, en relieve, la entrega milagrosa de el verdadero retrato de Santo Domingo en el convento de Soriano, tema grato a la Contrarreforma que inspiró a pintores como Herrera, a Cano, a Pereda, pero también había sido tratado primero por Zurbarán. Esta escena la hallamos repetida en un cuadro del museo, cuyo autor es Clemente Sánchez, de 1648, y es el único pintor del que aparece su autógrafo en las obras de la iglesia de Gumiel de Izán. Ya os he dicho que las devociones eran fuertes, la calidad de las tallas pictóricas y escultóricas son buenas, pero muchas no sabemos de quién son. La fiesta de este santo, de Santo Domingo, siempre se ha celebrado y se celebrará en este pueblo con una gran devoción, con unas misas vespertinas, con un altar adornado con racimos de las muchas devociones que tenían, que formaban con esos racimos de uvas rosarios, y cantaban aquello de viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado, porque su orden era la que le había dado forma.
Hay también personajes relacionados con el pueblo, como Antonio Meléndez de Gumiel, que propagaron la devoción de Santo Domingo por toda la diócesis de Osma, y incluso en la catedral de Osma se le dedicó un altar. Otra de las capillas, siguiendo la trayectoria del Evangelio, está la capilla de San Miguel. De la nave del Evangelio hacia la cabecera está la puerta de San Nicolás o del Camposantillo, antes de llegar a la capilla de San Miguel. Hay es un retablo de madera de unas dimensiones de 3 por 25 metros, de estilo churrigueresco, de finales del siglo XVII, y está dividido en dos cuerpos, resaltando sus columnas salomónicas con abundantes racimos. Es obra del entallador Félix Fresno. Preside el retablo San Miguel, bajo cuya advocación está la capilla. La imagen del arcángel, situada en la hornacina central, es una buena talla y fue comprada en Valladolid en el año 1699 por 683 reales. El relieve superior es un encantador calvario que, juntamente con el que remata el altar mayor, son los dos que hay en la iglesia. El siguiente retablo que podemos disfrutar es el retablo de San Pedro. Seguimos caminando por la cabecera del Evangelio, y subidas las dos escaleras o peldaños de esta plataforma, donde se encuentra frontalmente el altar y el retablo de San Pedro. En el muro lateral está la entrada a la capilla de la Purísima, que hizo de sacristía hasta que últimamente se ha acomodado y destinado a pequeña capilla, y en ella se halla también lo más valioso de lo que es el museo de la parroquia de Gumiel de Izar. El retablo de San Pedro es de estilo renacentista, de finales del siglo XVI, probablemente fechado hacia 1580, y merece una atención especial, porque los retablos renacentistas son de más valor y de más calidad muchas veces. Sus dimensiones son de 8,25 por 4 metros y está tallado de buena madera, estando en muy buen estado de conservación. Sus bajorrelieves, muy clásicos, representan escenas de la vida de San Pedro, y su obra es de Juan de Artiaga, y el dorador es Atanasio Ruiz. Hay que destacar este retablo por lo poco repetido de su iconografía, que tan solamente se da en alguna iglesia de la provincia de Palencia. Está dividido en 3 cuerpos. En la predela se hallan los relieves de las virtudes de la religión, la fe, esperanza y caridad, y en sus balaustradas divisorias de la predela están representados los santos padres León Magno, Ambrosio, Agustín y Jerónimo. El cuerpo central está separado por columnas corintias. Existen 4 relieves con escenas de la vida de San Pedro, y en el centro se alza majestuosa la imagen del denominado príncipe de los apóstoles, que está sentado en un trono con triple corona o tiara que ostentaban los papas, y las llaves, símbolo del poder de perdonar. Los relieves son escenas de la vida de San Pedro, basado en los evangelios y otros atestiguados por la tradición, y los inferiores hacen referencia a los pasajes bíblicos de la falta de fe de San Pedro y de sus negaciones, y también cuando en el mar se refleja el zarandeo de la barca. En la escena de las negaciones no se le pasa al artista los detalles de los que habla el Evangelio, que habla de que se encontraba en medio de un atrio, había un fuego encendido y estaban sentados, estando también el gallo al acecho, que también aparece representado. Y los relieves superiores representan la patética crucifixión de San Pedro cabeza abajo, y el dato biográfico de Quo Vadis Domini, famosa obra, novela y famosa película también, que también nos refiere a la tradición. Eso ha venido marcado después.
Una serie de efigies en relieve están repartidas en la balaustrada del cuerpo principal, siendo los situados en los inferiores de las columnas de temas mitológicos y los de encima de los capiteles son simples adornos. Y en la parte superior, en el centro, se hallan las efigies de San Joaquín y de Santa Ana, representando las escenas de los desposorios, y a ambos lados los relieves de la Anunciación y la Resurrección. Y en las balaustradas estípites abunda una decoración y también efigies, y rematan los tres relieves unos frontones que a su vez culminan con unas cartelas lisas. Unos blasones de los Giréns y los Mendozas aparecen en la pared frontal de la capilla de San Pedro, donde también está la puerta de entrada de la sacristía de la que os he hablado y que visitaremos, que fue cegada probablemente cuando la capilla de la Purísima o de la Inmaculada se convirtió en anterior sacristía y abierta de nuevo en el año 1971 en otra de las restauraciones que tuvo el templo. Como ya se ha podido comprobar, la iglesia está plagada de obras de arte, incluso recoge lo que es el Museo de Gumiel, creado en la época, no ahora, sino en la década de 1930 por un ecónomo y coadjutor de la parroquia, con algunas obras procedentes del desaparecido monasterio de San Pedro de Gumiel de Izán y de obras de otras iglesias bajo la jurisdicción de la zona, como elementos de Revilla, Reveche, Torrubia, San Martín, Torrecilla, Quintanilla de los Caballeros o Tremello. Varias de ellas muy interesantes y viajeras durante distintas exposiciones, sobre todo exposiciones de las edades del hombre que se han llevado de aquí con diversos temas y que se han aprovechado para restaurarlas. La mayoría, como os digo, se encuentran en la sacristía, en un ámbito dividido en dos salas que ocupa el ángulo norte de la iglesia, al lado del presbiterio, y que en su día fue la capilla funeraria de la Purísima, fundada por la familia Meléndez de Gumiel. Hasta 1975, en el centro de la primera sala se levantaba el sepulcro familiar, un túmulo renacentista de piedra de Ontoria y jaspe de Espejón, del que solo queda una referencia en el suelo, desmontado para dejar más despejada la capilla, porque era en ella donde se celebra y donde se celebraba el culto diario por lo frío que hacía en la iglesia grande. Y los dos retablos gemelos barrocos dedicados a San Esteban y a San Francisco de Asís estuvieron adosados a las primeras columnas de la nave central de la iglesia, retirados cuando ésta fue restaurada y limpiada en 1963 tras ser declarada monumento histórico-artístico, y colocados en este emplazamiento, pero solo su parte central, con las imágenes que les daban nombre, con varios de los relieves repartidos por la capilla. En dos arcosolios del tastero norte de la primera sala se ubica el denominado Cristo de la Salud, de comienzos del siglo XVII, relacionado con la escuela de Berruguete, que procedía del sepulcro de los Gamarra de la nave de la Epístola, trasladado cuando se levantó el altar de la Virgen de Fátima, hoy también desaparecido. Dentro del arqueosolio de la izquierda se encuentra el relieve de la degollación del Bautista, parte del mencionado retablo de San Esteban. En cuanto al arquisolio de la izquierda, en la parte de arriba alberga el relieve de San Pedro regalado, elevado al cielo por unos ángeles, del retablo de San Francisco, y debajo se encuentran 4 tallas de bulto. Otro punto de vista en la primera sala de sacristía es el retablo de San Esteban, el Cristo de la Salud entre los dos arquisolios, los relieves, como os he dicho, de la degollación y las tallas de bulto. Se desconoce también la procedencia de un San Saturio, patrón de Soria del siglo XVII, con un relicario incrustado en el pecho, y a continuación hay una Purísima con el Niño,
talla de comienzos del siglo XVI, procedente del altar de la capilla funeraria, que ya habíamos dicho que estaba bajo esa advocación. Un obispo, un San Antonio de Padua con el Niño Jesús, fechado en el siglo XVIII, también de procedencia desconocida. Otro de los retablos, siguiendo por el testero de la epístola, es el retablo de Santiago. Era una capilla funeraria también fundada a mediados del siglo XV por don Pedro de Gumiel y su esposa doña Catalina Velázquez, de ahí que estuviera bajo la advocación de Santa Catalina, cuya imagen ocupa la parte alta del retablo, que abajo es de Santiago. Completando el retablo de Santiago y dirigiéndonos a la puerta de entrada, hacia la mitad de la epístola nos encontramos con el citado nicho sepulcro de los Gamarra, en donde está la imagen de la Virgen Inmaculada, procedente de la ermita de San Roque, pero el altar de San Roque del que procede fue traída del monasterio de San Pedro de Gumiel, constando que formaba parte de él. Se trata de una talla de estilo barroco de 95 centímetros de finales del siglo XVII, cuyo estilo deriva de las Inmaculadas de Alonso Cano, de delicadas facciones, pero con mayor movimiento de los pliegues del manto, y conserva una hermosa policromía. Los relieves, las piezas son unas imágenes bellísimas, Ya os he dicho, la Virgen del Tremello de finales del XVII, que procede de la ermita del despoblado de San Martín de Trebello, una de las piezas más viajeras del museo. Ha participado en exposiciones en Madrid y en Barcelona, en la exposición de Silos y su época, incluso en las Edades del Hombre, que las llevaron a Bruselas en 1996. El crucificado y un San Juan Evangelista también forman parte de todas las colecciones que posee la Iglesia. Es lo que queda de un calvario procedente de la ermita del Santo Cristo de Reveche, cuya Virgen fue robada en la década de 1990, antes que se decidiera su traslado al museo. El dedicado a San Juan también estuvo expuesto en las Edades del Hombre de Valladolid de 1989, y hay también dos tablas hispano-flamencas de finales del siglo XV, seguramente también del monasterio de San Pedro, y representan en series dobles los santos Pablo, Jerónimo, Esteban el protomártir y Blas, San Benito y San Antonio de Padua, y San Juan Bautista y San Pedro. Ya veis que hay excelsas colecciones. Destaca también más en todas estas cosas que estamos visitando de arte suntuario una cajonera de nogal con decoración plateresca con grutescos, enmarcando las virtudes que algunos autores relacionan con Felipe Bigarny y que habitualmente no está a la vista del público, sino que está en una pequeña sala intermedia entre la sacristía y la iglesia. Pero si está abierta la iglesia o están allí diciendo misa, pues indudablemente la podemos visitar. Y la pieza importante, perdón que esté frío cuando os estoy grabando, aunque me oigáis en una época calurosa, hace un frío terrible en Madrid y estoy con muy poca voz, pero estoy con mucho ánimo, y con ese ánimo me quedo delante del altar mayor para contároslo en otro de los podcasts de Historia con Sentido, recorriendo Gumiel de Izán, hoy con el Gumiel religioso. Historia con Sentido, Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido contar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast